Vamos a ver algunos ejemplos de derivada. Como en este caso, el primer ejemplo. Tenemos una función a la que llamamos y. La derivada se puede expresar de esta manera con un apóstrofe, esta es la forma más simple, o si no, diciendo la derivada de y con respecto a la derivada de x. Siempre arriba va a ir la derivada del nombre de la función sobre la derivada de la variable que vamos a encontrar dentro de la función. Es decir, que si acá fuera m, entonces acá tendría que decir la derivada de m con respecto a la derivada de x. Bien, comenzamos a derivar. En el primer término tenemos la función de la potencia. Entonces, la derivada de la potencia, el exponente va a ir adelante multiplicando. Y acá al exponente se le descuenta una unidad. El segundo término tenemos la función del logaritmo neperiano, cuya derivada es 1 sobre x. En el siguiente término tenemos la función del coseno, cuya derivada es menos seno. La derivada del seno es coseno. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Vamos a ver los ejemplos de multiplicación y división. Acá tenemos la multiplicación de dos funciones, a las que llamamos u y b. Entonces la regla dice que hay que hacer la derivada de u, o sea, de la primera función, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces vamos a aplicar esta regla a este siguiente ejemplo. Vamos a hacer la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, la derivada del coseno de x es menos seno de x. El logaritmo neperiano lo copiamos tal cual porque no hay que derivar. El coseno de x lo copio tal cual porque no hay que derivar. Y ahora acá, la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x. Esta parte se puede obviar. Si quieren, podemos saltar directamente del comienzo, saltar al final, a la respuesta. No es obligatorio esta parte. Entonces, vamos a hacer ahora la regla de la división, que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo esto sobre el cuadrado del denominador. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Bien, la derivada de e a la x es e a la x. X al cuadrado no la vamos a derivar por la regla. E a la x no se deriva y acá la derivada de x al cuadrado es 2 por x a la 1. Recuerden que al exponente se le descuenta una unidad. Me queda 1, si quieren lo escriben o no, al número 1. El ejercicio lo podemos terminar acá. O bien seguir desarrollándolo un poquito más debido a que en el numerador tenemos dos términos. Estos dos términos tienen cosas en común. Por un lado tenemos e a la x en común. Y también tenemos una x que ambos comparten. Entonces, si yo extraigo e a la x y a este le saco una x, lo que me va a quedar acá en este término es una x. Si yo al segundo término le extraigo e a la x y acá le extraigo una x, lo que me queda en este término es el número 2. Esta extracción de factor común, para saber si está bien hecha, está bien resuelta, lo que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva. Si uno aplica la propiedad distributiva, volvemos al comienzo. Es decir, e a la x por x me queda e a la x por x al cuadrado. E a la x por 2 me va a quedar e a la x por 2 a la x. Siguiente ejemplo. Tenemos k por una función. Entonces su derivada va a ser k por la derivada de la función. K es un número, es una constante. Representa cualquier número. La constante k representa cualquier número que puede ser como pi, que es 3,14, o sea, pi es un número, puede ser la raíz cuadrada de 2, cualquier número. Entonces vamos al ejemplo. Todo esto es mi constante k por el coseno. Entonces la constante k la copiamos tal cual.
vamos a hacer la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Después a continuación hacemos regla de signo, menos por menos, más. Vamos a ver nuestra primera derivada en cadena y van a ver que elegí el mismo ejemplo, la única diferencia es que acá el coseno, o sea, la x acá está sola en el coseno y en cambio acá la x está acompañada de 3pi. Eso me da la pauta que tenemos que aplicar una derivada en cadena. Bien, entonces volvemos a repetir. Acá tenemos la constante k, que volvemos a copiar tal cual. Vamos a hacer la derivada del coseno del paréntesis. La derivada del coseno es menos seno del paréntesis. Y ahora vamos a hacer la derivada del paréntesis, que es, sabemos que 3pi es nuestra constante k, por la derivada de x es 1. Después a continuación lo que hacemos es algunas cuentas. Por ejemplo, menos por menos me va a quedar más. 3pi por 1 me queda 3pi. Lo multiplicamos por el 5. O sea, me va a quedar 5 por 3pi sobre 3pi. Acá podemos simplificar y ahí ya está terminado. Segundo ejercicio en cadena. Tenemos el logaritmo neperiano de todo este corchete. El logaritmo neperiano, su derivada es 1 sobre x. Entonces me va a quedar, la derivada de esto me va a quedar 1 sobre todo el corchete por, vamos a derivar el corchete. Adentro del corchete nosotros tenemos seno. Entonces la derivada del seno es coseno de todo este paréntesis. A continuación vamos a hacer la derivada del paréntesis, que es e a la x, su derivada es e a la x. Y x, su derivada es 1. Después lo que vamos a hacer es acomodar un poquito nuestra respuesta, porque tenemos multiplicación. Todo esto se encuentra sobre 1. Entonces, 1 por el coseno del paréntesis por paréntesis me queda todo tal cual. El seno del paréntesis por 1 me queda todo tal cual. Siguiente regla. O sea, seguimos dentro de la regla cadena. Tenemos dos términos, o sea, tenemos acá el ejercicio y acá al costadito tenemos las reglas que vamos a utilizar para resolver nuestro ejercicio. Entonces, tenemos menos 3 por la función, o sea que estaríamos hablando de esto, de k por f. Entonces, menos 3 es mi constante k, lo copiamos tal cual. Vamos a hacer la derivada de la raíz cuadrada de x, que es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. La x, que tenemos acá dentro de la raíz, es justamente lo que está sombreado en color celeste. A continuación vamos a hacer la derivada de lo que está dentro de la raíz, lo que está en color celeste, que es el logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Mi x es esta, x a la quinta. Entonces vamos a hacer 1 sobre x a la quinta. A continuación vamos a hacer la derivada de x a la quinta, que es 5 por x a la cuarta. Esto ya lo vimos al principio. Más, vamos a hacer el siguiente término. 8 es la constante k, que lo dejamos tal cual. 8 es la constante k. Vamos a hacer la derivada del coseno del paréntesis, que es menos seno del paréntesis. Y a continuación vamos a derivar el paréntesis, donde menos 2pi es mi constante k y x, la derivada de x es 1. Vamos a acomodar un poquito la respuesta. Entonces, este menos 3 lo puedo resolver con 5, me da menos 15, x a la cuarta. Todo esto sobre el denominador, que es 2 por la raíz cuadrada por x a la quinta. Bien, acá podemos terminar de simplificar x a la cuarta con 4x de abajo. Bien, del denominador. Vamos al siguiente término.
Cuidado acá con el siguiente término, cuando vayamos a acomodar. ¿Por qué? Este signo menos que tenemos acá se encuentra dentro del seno, o sea, este menos no va a ser parte de la regla del signo que ahora vamos a resolver. Lo que tenemos que ver son estos signos para aplicar la regla. Tenemos acá todo multiplicación, entonces, más por menos es menos y menos por menos es más. 8 por 2, 16, pi. Y me queda el seno del paréntesis. La regla de la división. Entonces, acá tenemos la regla de la división. Observamos, vamos a derivar el numerador, que es 35 por x. Entonces, ya sabemos que 35 es la constante k, por la derivada de x sabemos que es 1, por el denominador sin derivar. El denominador, como tiene dos términos, lo vamos a ubicar entre paréntesis, dentro de un paréntesis. Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Entonces, e a la x, su derivada es e a la x. La derivada de 1 es 0. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Bien, entonces, 35 por 1 es 35, e a la x más 0 me queda e a la x. Podemos terminar el ejercicio justamente acá. O podemos seguir resolviendo, aplicando acá la propiedad distributiva de 35 por e a la x, que me queda 35 e a la x, y 35 por 1, que me queda 35. Y ahí terminamos el ejercicio.